Vamos a hacer una revisión de los síndromes linfoproliferativos que abarcan a los linfomas no Hodgkin, a los linfomas de Hodgkin, a las leucemias agudas y crónicas. Vamos a empezar con los linfomas no Hodgkin, que son un grupo de enfermedades hematológicas malignas, y es importante resaltar que es un grupo de enfermedades en plural y no una sola enfermedad. Después, más adelante, vamos a ampliar este concepto, que derivan de células progenitoras del sistema inmune, que son fundamentalmente los linfocitos B maduros o inmaduros y los linfocitos T maduros o inmaduros. Después hay algunas variantes raras, como los linfomas que derivan de las células natural killer, pero son muy raros. La mayoría vienen de los linfocitos B o T, maduros o inmaduros, y eso ya nos da la pauta de que los dos grandes grupos de linfomas son los linfomas B o los linfomas T, que ocurren en cualquier órgano que tenga tejido linfoide, es decir, donde haya tejido linfático como la piel, que es el órgano más grande y más extenso del cuerpo, los ganglios, el vaso, que se comporta como un ganglio gigante, el intestino, que es una barrera natural entre las bacterias de la luz intestinal y la sangre, tiene mucho sistema linfático, y el sistema nervioso, entre otros ejemplos. Los linfomas se ven en pacientes de todas las edades, razas y niveles socioeconómicos. Lo más importante que ustedes tienen que saber del diagnóstico es que requiere una biopsia excisional, es decir, hay que operar al paciente, hacer un tajito y sacarle un ganglio completo o un grupo de ganglios. Lo que van a ver muchas veces que se hace es una punción aspirada con aguja fina, que es algo que no tiene mucha utilidad porque la cantidad de material que se obtiene es escaso para la cantidad de estudios que hay que hacerle a esa muestra. De manera que lo más importante es obtener por lo menos un ganglio o un grupo de ganglios y recordar el concepto de cuanto más material se obtenga, más fácil va a ser el diagnóstico. Y la revisión tiene que ser hecha por un buen patólogo que tenga experiencia, porque las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad varían según el tipo de linfoma, y en eso volvemos al concepto inicial, que son un grupo de enfermedades. Tienen diferentes manifestaciones, desde el linfoma indolente que no requiere ningún tratamiento hasta el altamente agresivo. Este es un esquema muy sencillo que sirve para graficar la gran variedad de síndromes linfoproliferativos. Fíjese que a la izquierda de la pantalla hay un hueso que simboliza la médula ósea y un linfocito B inmaduro. Si el linfocito B se convierte en neoplásico antes de llegar al ganglio linfático, es decir, dentro de la médula ósea, es una leucemia aguda. Si el linfocito B llega a salir a la circulación, logra llegar hasta el ganglio linfático, que está simbolizado a la derecha de la pantalla, se aloja en el ganglio linfático y ahí tenemos diferentes zonas. La zona externa más clarita, que es la zona marginal, si el linfocito se transforma ahí, da origen a una variedad de linfoma. La zona azul del medio, que es la zona del manto, es otro tipo de linfoma si el linfocito se transforma ahí. Y la zona del centro, que como ven, si se transforma ahí el linfocito, da origen a linfoma centrocítico y centroblástico, que está graficado. Es decir, hay una gran variedad de estadios de maduración de los linfocitos, y la transformación en cada uno de esos estadios va dando origen a diferentes enfermedades. ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar de los linfomas no Hodgkin? Bueno, la presentación clínica, saber que existen linfomas que son muy agresivos, que se presentan con adenopatías generalizadas, con el aumento del tamaño del vaso, que es la esplenomegalia, con sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre. La sudoración nocturna, la pérdida de peso y la fiebre se llama síntomas B, que a veces el paciente viene y lo empieza a relatar y uno se da cuenta que tiene un síndrome linfoproliferativo. El paciente que dice: transpiro de noche hasta tener que cambiarme el pijama varias veces, o he perdido 10 kilos de peso en forma inexplicada, o tengo fiebre todas las tardes de 38 y no sé por qué. Esos son linfomas muy agresivos. Y existen linfomas que son más indolentes, con ganglios que aparecen y desaparecen durante años. Puede haber algún paciente que tenga un ganglio axilar, por ejemplo, que de repente se redujo de tamaño, el paciente no volvió a consultar y a los meses vuelve a aparecer y se vuelve a reducir de tamaño, sin compromiso del estado general, y progresan muy lentamente. Y hay un tercer grupo que son directamente una emergencia oncológica, ¿no? Una masa mediastinal grande, con muchos ganglios, con compresión de la vía aérea, puede haber una meningitis linfomatosa, puede haber un taponamiento cardíaco, justamente por esa presencia de masas mediastinales que comprimen. Son diferentes variantes de una misma enfermedad. Es importante que el linfoma, ustedes entiendan que el linfoma puede ser muy evidente,
con un cuadro muy florido o una enfermedad con muy pocos síntomas y hay que sospecharlo. Es decir, lo más difícil es por ahí el linfoma cuando es una enfermedad con muy pocos síntomas que uno no la sospecha. Por eso siempre hay que pensar, según el interrogatorio, el examen físico del paciente, en el linfoma. Si no se piensa en el linfoma, sobre todo los de bajo grado de agresividad, va a ser muy difícil el diagnóstico. Y por último, recordar que hay algunas enfermedades autoinmunes que pueden asociarse a un desarrollo posterior del linfoma. Por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Castleman, y tener en cuenta que todos los pacientes que han recibido un trasplante de órganos, ya sea de riñón, de lo que fuera, cuando han estado sometidos a inmunosupresión, a la larga con los años también pueden desarrollar linfoma. Esto no es una teoría, esto es algo que ocurre en la práctica. He visto pacientes con trasplante de riñón por una enfermedad cualquiera que muchos años después de estar inmunosuprimidos para no rechazar el riñón, desarrollan un linfoma y generalmente son de alto grado de agresividad. Por supuesto que es muy importante el examen físico en la evaluación de un paciente con sospecha de linfoma, ya que hay ganglios que se ven y se palpan y son muy evidentes, y otros que no se ven ni se palpan. Si uno no sospecha que pueden estar ahí, no los va a ir a buscar. Hay que buscar adenopatías en cuello, cervicales, preauriculares, en el anillo de Waldeyer, en la cavidad bucal, en las amígdalas. En el examen físico de los huecos supraclaviculares es muy importante porque es un sitio muy frecuente de presentación de adenopatías. Las axilas, siempre revisar bilateralmente. La auscultación pulmonar para descartar derrames pleurales o cardíaca para descartar derrames pericárdicos, que puede ser una complicación de una masa mediastinal. Un síndrome de vena cava superior, que puede deberse también a una gran masa mediastinal. Palpar el vaso, acuérdense que el tamaño normal de vaso es hasta 11 centímetros y todo lo que sea por encima de eso es una esplenomegalia, que puede ser leve, moderada o severa. En algunos linfomas la esplenomegalia es muy leve, en algunos no hay esplenomegalia y en otros puede ser severa con un vaso que duplica el tamaño normal, de 20-22 centímetros, y llega hasta la pelvis. Revisar siempre las adenopatías inguinales, que son las que uno puede ver y las que uno puede palpar, y incluso las que el mismo paciente se palpa a veces. Esto es simplemente un gráfico para recordar que incluso en una misma zona hay diferentes grupos ganglionares. Están los ganglios preauriculares, los ganglios cervicales anteriores, cervicales posteriores, supraclaviculares, por debajo de la mandíbula, el anillo de Waldeyer. Es decir, no hay una sola región ganglionar que uno tiene que revisar y el examen físico no es así nomás. Es exhaustivo y extensivo. Bueno, el diagnóstico es muy importante, el diagnóstico histológico, que es fundamental, que es el que le pone nombre y apellido a la enfermedad. Y insisto con el tema de que requiere una biopsia excisional del tejido sospechado, porque la punción aspirada con aguja fina no tiene utilidad. Recuerden que se dejó de hacer en la década del 60, en algunos lugares como Salta se sigue haciendo. No es que esté mal, es solamente orientativa. Uno obtiene muy pocas células que las extiende sobre un vidrio y eso puede dar la orientación hacia el diagnóstico del linfoma. Pero va a terminar sí o sí en una biopsia excisional para darle mayor cantidad de tejido posible al patólogo. De manera que uno puede saltearse el paso de la punción aspirado e ir directamente a la biopsia excisional. Recuerden que un ganglio normal tiene un tamaño hasta 1.2 centímetros. Cuando uno tiene un ganglio que tiene un tamaño mayor que eso, de 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros, y que se mantiene por lo menos durante 2 meses, uno tiene que sospechar el linfoma. Recuerden que un ganglio puede estar aumentado de tamaño por una infección. Uno puede tener un ganglio submandibular porque tiene una muela infectada y eso no quiere decir que tenga un linfoma. El tema también es cuánto tiempo un ganglio está aumentado de tamaño. Si uno tiene una infección y la trata con antibiótico, ese ganglio no debería permanecer más de 2 meses. El otro diagnóstico importante es el diagnóstico por imágenes. La tomografía con contraste fue la primera herramienta, digamos, de avanzada y la herramienta principal durante muchos años. Con contraste endovenoso. Y lo que tiene la tomografía es que mide el tamaño de los ganglios. Entonces, si uno sabe que un ganglio normal mide hasta 1.2 centímetros, el tamaño de los ganglios es importante para evaluar, sobre todo si quiero hacer una tomografía de hoy y una tomografía dentro de 2 meses, y comparar el tamaño de un ganglio que estaba agrandado a ver si se achicó.
pero puede dar lugar a confusión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ganglio que antes del tratamiento medía 4 centímetros, después del tratamiento ese ganglio a lo mejor se achicó a 2 centímetros, se sigue viendo, pero puede ser tejido necrótico. Se redujo porque el tejido, cuando uno trata una enfermedad, ese ganglio no se evapora en el aire. Puede haberse reducido de tamaño de 4 a 2 centímetros, que sigue siendo grande, pero puede ser todo tejido necrótico y no tener más linfoma. Con lo cual la tomografía con contraste fue una herramienta muy buena, pero hoy en día se reemplaza por el PET scan, que es una tomografía por emisión de positrones. El PET scan revolucionó la historia de los linfomas y esto es muy importante porque ustedes, cuando se reciban, ya van a estar en la era del PET scan, que en la oncología es una herramienta hoy por hoy fundamental. ¿En qué se basa el PET scan? En que las células tumorales de cualquier tipo requieren mucha glucosa porque se dividen rápido, se dividen más rápido que las células normales. Es decir, una célula tumoral consume mucho azúcar, mucha glucosa. Si yo lo que hago es tomar glucosa y la marco radioactivamente, lo que se llama 18-fluorodesoxiglucosa, y después se la inyecto al paciente, esa 18-fluorodesoxiglucosa viaja por sangre hasta los ganglios. Y los ganglios enfermos van a captar muchísima cantidad de esta glucosa. Es decir, que acá tenemos una herramienta que no mide tamaño, sino captación. Los ganglios linfáticos enfermos, tumorales, captan una gran cantidad de azúcar. Si yo la marco radioactivamente, eso me va a dar una herramienta de diagnóstico de la cual ahora vamos a ver algunas imágenes. Acá tienen una imagen que para mí es muy clara y emblemática. Fíjense la imagen de frente del lado izquierdo, arriba de todo el cerebro, que es un órgano que de por sí consume gran cantidad de azúcar, así que se ve negro. Eso es normal. Y la vejiga más abajo es porque la fluorodesoxiglucosa se elimina por riñón. Así que la captación en cerebro y en vejiga es normal. El resto, como ven ustedes, al lado de las clavículas, en el tórax, en el abdomen, todos esos puntos negros que ustedes ven, en los huecos supraclaviculares, en las axilas, todos esos puntos negros que ustedes ven son ganglios patológicos que captan fluorodesoxiglucosa. Fíjense, el mismo paciente, eso es un linfoma de Hodgkin, el mismo paciente 2 meses después de realizar quimioterapia, como todos esos ganglios desaparecieron. Y esto es lo más importante de entender. Si yo me guío solamente por el tamaño de los ganglios, puede haber un ganglio que sea confuso. En cambio, en el PET scan, la captación es inapelable. Si capta, es patológico, y si no capta, no es patológico, es tejido necrótico. Eso es un concepto muy importante. Acá tenemos la superposición de una tomografía de cuello del lado izquierdo y la misma imagen cuando se inyectó fluorodesoxiglucosa. Fíjense que del lado izquierdo hay ganglios de diferentes tamaños, pero que pueden dar lugar a cierta confusión si uno mide solamente el tamaño. Algunos están agrandados. Eh, pero del lado derecho, del lado derecho de la imagen, cuando uno inyecta fluorodesoxiglucosa, se ve que esa captación es altísima, con lo cual uno puede inferir que son ganglios patológicos. Esta herramienta es fundamental. La escala de captación se mide, el radiólogo informa, desde el ganglio que capta muy poco hasta el ganglio que capta muchísimo. Incluso sirve como una herramienta para comparar el tratamiento. La captación se mide a través de una escala que se llama SV corta, y dependiendo del grado del SV, uno infiere que el ganglio capta mucho, más o menos, o poco, y eso sirve para incluso comparar el tratamiento. Cuando uno tiene un ganglio que marcaba mucho de entrada, después marca poco, eso quiere decir que el tratamiento fue efectivo. ¿Cómo se hace la clasificación de los linfomas? La clasificación es muy compleja porque tiene en cuenta varios factores, fundamentalmente 4. Primero, la morfología, es decir, qué tipo de células son y en qué parte de los ganglios se originan. Eso pueden ir al gráfico que habíamos dicho que si eran en la parte más periférica, en el centro del ganglio, va a dar lugar a diferentes tipos de linfoma porque son linfocitos más maduros o menos maduros. El inmunofenotipo, es decir, ustedes saben que cada célula tiene marcadores que le son propios, como por ejemplo el linfocito B tiene el marcador CD20 y CD5 que le son propios, y los linfocitos T tienen marcador CD8 y CD3.
Es decir, que el inmunofenotipo, es decir, qué marcadores tiene cada célula, es muy importante para diferenciar los subtipos. Hay factores citogenéticos, que no vamos a entrar en detalle, pero hay mutaciones y translocaciones genéticas que hacen que un linfoma sea más agresivo o menos agresivo. Y después el curso clínico se clasifican en linfomas más agresivos o más indolentes. Es decir, que tienen muchos factores en cuenta. Pero vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el linfoma del manto. La morfología, ¿no? Tomamos un linfoma cualquiera. El linfoma de manto, la morfología, el punto 1, son linfocitos de tipo centrocíticos que están en el gráfico que les mostré al principio, en el manto del ganglio. Son linfocitos relativamente maduros, intermedios, que se transforman en malignos en la parte del ganglio que se llama del manto, que es la parte más periférica. El inmunofenotipo siempre marcan CD20 y siempre marcan CD5. Y tienen otro marcador que es patognomónico del linfoma de manto que se llama ciclina D1. Las mutaciones genéticas, la característica es que tiene una translocación 11-14. Uno pide un estudio citogenético porque sospecha que el paciente tiene un linfoma de manto, porque vio al microscopio algo sospechoso, y pide un estudio citogenético y generalmente la mayoría tienen la translocación 11-14. Y el curso clínico es un linfoma agresivo y resistente a tratamiento. Entonces, esa es la clasificación del linfoma según todos estos factores que uno tiene en cuenta. ¿Cuál es la clasificación de los linfomas no Hodgkin según si el linfocito es B o T? A mí me parece muy importante que tengan esto en mente, que ya lo dijimos al inicio de esta charla. Existen dos grandes grupos, que son los linfomas de células B y los linfomas de células T. Fíjense, los linfomas de células B hay diferentes subvariedades. Puede ser el linfoma difuso de células grandes, que es muy agresivo, el linfoma primario mediastinal de células B, que es muy agresivo también, el linfoma folicular, que es totalmente indolente y uno puede estar años sin necesitar tratamiento, el linfoma de linfocitos pequeños, que también es un linfoma indolente, y así. El linfoma de Burkitt, que es un linfoma muy agresivo también. Es decir, hay diferentes variedades, depende de dónde se origen, de cuál sea el origen de los linfocitos. Linfocitos B inmaduros, medianamente maduros o bien maduros. Cuanto más inmaduro es el linfocito que da origen al linfoma, el linfoma es más agresivo. Esto es un principio de la oncología en general. Cuando una célula es muy inmadura, da origen, se transforma en agresiva y da origen a una tumoración de gran agresividad. En cambio, cuando la célula llegó a madurar en un gran porcentaje, si se transforma en maligna, el tumor va a ser menos agresivo. Y después tenemos el linfoma de células T, que representa menos del 15% de los linfomas no Hodgkin, es mucho más raro y generalmente es muy agresivo. Esta es otra clasificación que es según el grado de agresividad del linfoma. Existe el grupo 1 de bajo grado de malignidad, el grupo 2 es de intermedio, de grado intermedio de malignidad o agresividad, y el grupo 3 es de alto grado de malignidad. No hace falta que uno memorice todo. En general el patólogo dice qué subtipo de linfoma es y uno puede ir a buscar. Pero cuando, por ejemplo, fíjese en el subgrupo A, dice linfocito de células pequeñas, cuando hay un linfocito que es pequeño, generalmente es maduro y da lugar a un linfoma de bajo grado de malignidad. Fíjese en el grupo 3, el que figura como H, dice difuso de células grandes, inmunoblástico. Las células grandes en general son más inmaduras y ya la palabra blástico implica que es muy inmadura. Y eso es un alto grado de agresividad. Esto es más o menos para recordar, porque uno tiene que saber que ese paciente va a requerir o no va a requerir tratamiento según el grado de agresividad del linfoma. ¿Cuáles son las conclusiones o el mensaje para llevarse a casa como estudiantes avanzados? Es que el linfoma es una enfermedad de un amplio espectro, desde el más indolente hasta el más agresivo. Hay muchos que no requieren tratamiento durante años, llaman linfomas indolentes o los de bajo grado de agresividad, y hay otros que son urgencias oncológicas. El linfoma hay que sospecharlo porque hay ganglios que no se ven y otros que sí se ven. Los que no se ven, si uno no los piensa, no los va a descubrir. Hay que hacer un examen físico exhaustivo y siempre una biopsia excisional del ganglio sospechado. La punción aspirado con aguja fina no sirve porque requiere un material para biopsia, inmunofenotipo, estudio citogenético, etc.
El diagnóstico por imágenes es muy importante. Acuérdense que la tomografía computada mide el tamaño de los ganglios. Siempre hay que pedir con contraste endovenoso, que es una primera impresión de hasta dónde se extiende la enfermedad. Y el PET scan es la herramienta más potente, ya que sirve para el diagnóstico, para la estadificación y el seguimiento del tratamiento. La clasificación es multifactorial, se basa en la morfología de las células, en la extensión de la enfermedad y en la agresividad clínica. Lo más importante es saber si el linfoma es B o T, si tengo un solo ganglio o múltiples ganglios y si histológicamente es de alto o bajo grado de agresividad. Vamos a hacer un breve repaso del linfoma de Hodgkin ahora, corto, para entender las diferencias. Fue el primer linfoma en realidad descrito por Thomas Hodgkin en 1832, que era un médico alemán. Y histológicamente, obviamente, es diferente del no Hodgkin, que se describió bastante después. Y presenta unas células que son muy características y muy patognomónicas, que se llaman células de Reed-Sternberg, que son linfocitos que derivan de la zona germinal del ganglio, pero que tienen una morfología totalmente diferente cuando uno los mira en el microscopio. Característicamente tiene lo que se llama forma de ojo de búho. Ahora vamos a ver algunas imágenes. El linfoma de Hodgkin se asocia con pacientes que tienen antecedentes de infecciones, sobre todo virus de Epstein-Barr, como mononucleosis infecciosa. Y tiene marcadores específicos que no comparte con el linfoma no Hodgkin. Acuérdense que el no Hodgkin habíamos visto que tiene el linfoma no Hodgkin B tiene marcador CD20 positivo, el linfoma no Hodgkin T tiene marcador CD4, CD8, que son típicos de los linfocitos T, y el linfoma de Hodgkin marca una característica que es el CD30, que es propio de ese tipo de linfoma nomás. Y el comportamiento clínico también es diferente, pero es un síndrome linfoproliferativo crónico, al igual que el linfoma no Hodgkin. Esta imagen es solamente para mostrarles cómo se ve al microscopio. Fíjense ahí en el centro, marcado por la flechita, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha también, es el linfocito grande, como si tuviera dos núcleos, que bueno, si uno tiene imaginación, se ven como dos ojos de búho. Eso es muy característico, es típico del linfoma de Hodgkin, y es lo que en realidad el patólogo busca cuando uno tiene la sospecha. Es importante recordar que el linfoma de Hodgkin tiene una curva de presentación bimodal. Hay un primer pico de incidencia de la enfermedad que se da entre los 20 y los 30 años, es decir, en pacientes de esa edad con adenopatías es importante sospechar el linfoma de Hodgkin también porque hay un pico de incidencia entre los 20 y los 30 y el segundo que se da entre los 50 y los 60 años. Pero siempre hay que sospecharlo en pacientes jóvenes que se presentan con masas ganglionares. Es muy común y muy frecuente que tengan ganglios mediastinales y supradiafragmáticos, por encima del diafragma en general, es decir, supraclaviculares, cervicales, axilares. Es más rara la presentación con ganglios por debajo del diafragma, abdominales. Los hay, existen y se ven, pero el compromiso supradiafragmático es más común con compromiso mediastinal en el linfoma de Hodgkin. Hay una clasificación morfológica según el tipo de célula de Reed-Sternberg, hay diferentes subtipos, y según lo que ve el patólogo en la muestra que le mandamos, el subtipo esclerosis nodular, el de celularidad mixta, la enfermedad de Hodgkin clásica rica en linfocitos y la depresión linfocitaria. Esa es una clasificación de microscopio que hace el patólogo. Y hay una clasificación clínica que según la extensión de la enfermedad, es decir, si el paciente tiene adenopatías únicas, múltiples, a un lado o a ambos lados del diafragma, lo que se llama estadio del 1 al 4. Estadio 1 es cuando un paciente tiene un ganglio o dos, pero que están uno al lado del otro en una sola área del cuerpo. Estadio 2 es cuando tiene más de un ganglio, un grupo ganglionar, pero siempre de un lado del diafragma, o por encima o por debajo del diafragma. Puede ser, por ejemplo, adenopatías cervicales bilaterales con adenopatías axilares también. Eso es un estadio 2. Estadio 3 es un estadio cuando el paciente tiene adenopatías a ambos lados del diafragma, es decir, puede tener en axilas, supraclaviculares, tórax y abdomen, o abdomen y pelvis o inguinales. Y el estadio 4 es ya el compromiso por linfoma de Hodgkin en áreas extraganglionares. Me parece importante que se lleven el mensaje de que el linfoma de Hodgkin, al igual que el no Hodgkin, requiere siempre biopsia excisional, hacer un tajo el cirujano y sacar el ganglio y mandar la mayor cantidad de tejido que pueda. La estadificación es similar al no Hodgkin según la extensión de la enfermedad.
También la tomografía es útil para medir el tamaño del ganglio. Estas son todas cosas comunes que tienen el Hodgkin y el no Hodgkin. Y el PET scan también revolucionó la historia del linfoma de Hodgkin. Las células de Richter-Bein son muy ávidas por la 18-fluorodesoxiglucosa. Es decir, que el PET scan en esta enfermedad se usa para estadificación inicial y para el seguimiento del tratamiento. Y también se trata con quimioterapia, pero con drogas diferentes al linfoma no Hodgkin. El tratamiento del Hodgkin y del no Hodgkin son diferentes, son enfermedades diferentes, las dos tienen en común que son síndromes linfoproliferativos, se estadifican según la extensión de la enfermedad, pero son enfermedades que requieren diferentes tratamientos. El linfoma de Hodgkin tiene una tasa de curación superior al 80%, sobre todo si se ve en pacientes jóvenes en la primera curva bimodal entre los 20 y los 30 años. Muchas gracias.